Hola, mi nombre es Miguel Ángel Zapata López, estudiante de Derecho de segundo semestre, y esta es mi exposición sobre la sentencia T-085 del 2023 para la asignatura de Derecho Constitucional colombiano. Entonces, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional en Bogotá, Distrito Capital, el 27 de marzo del 2025, los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien fue el que presidió, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizararo Campo, que fueron los magistrados que acompañaron la revisión de esta tutela, se basaron en las leyes que serían el artículo 86 y el numeral 9 del artículo 241 de la Constitución Política de Colombia, el cual el artículo 86 dice así: toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en un orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrá transcurrir más de 10 días entre la solicitud de tutela y su resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados y de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo o respeto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. Y el artículo 241 de la Constitución Política de Colombia y su numeral 9, que dice: revisar en la forma que determine la ley las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales. Pero también estos magistrados y la Corte Constitucional se basa en los artículos 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991. En esta tutela no se habla con nombres propios, sino que por el contrario se habla con los nombres generados por la Corte Constitucional para salvaguardar la integridad física y psicológica de las personas que pusieron esta tutela, porque es de saber de que cuando una tutela sale al público, cuando una tutela no es privada, sino que sale al público, puede también tener algunas amenazas, algunos, no sé, como malos tratos de las otras personas que fueron a las que se les demandó, a las que se les interpuso la tutela por X o Y motivo de derechos fundamentales. Entonces la revisión de la sentencia fue proferida el 30 de marzo del 2022 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con funciones de control de garantías de Santa Teresa, que negó la acción de tutela promovida por la señora Lucía, quien estaba en representación de su hijo Gabriel, que es menor de edad. Entonces, es de aclarar que la tutela la puso Lucía, por este lado está Lucía y por este lado está Gabriel, que es su hijo. Lucía sube para interponer la tutela, Lucía pone la tutela, pero no por ella, sino en representación de su hijo Gabriel, que es menor de edad y además posee una discapacidad. ¿Y en contra de quién hizo la tutela la señora Lucía? La señora Lucía hace la tutela en contra de la Secretaría de Educación del municipio de Santa Teresa y de la institución educativa de Santa Teresa. Hechos del caso. Pues todo comienza muy bien, pero se va degradando conforme va pasando el tiempo. Gabriel fue diagnosticado con el síndrome de Landau-Kleffner, lo que le causó la pérdida del aula, y por recomendaciones médicas su madre Lucía en el 2020 quiso que su hijo entrara a un programa
que era para sordos, para aprender el lenguaje de señas. Todo muy bien, en la escuela de Santa Teresa lo aceptaron y bueno, y entonces comenzó Gabriel este proceso. El niño Gabriel fue puesto en un aula multigrado que iba desde transición hasta el grado cuarto, que nada más contaba con una docente y pues que habían, todos los que habían eran eh, sordos o que tenían problemas lingüísticos. Y como decía ahorita, todo va muy bien. Los médicos habían dicho a Lucía de que el niño no iba a poder volver a hablar. Hombre, qué pecado de Lucía. El niño no iba a poder volver a hablar, eh, iban a tener pues que vivir con eso y aprender lenguajes de señas a él y el lenguaje de señas a ellas, la familia, ¿cierto? Pero ¿cómo les parece que por obra y gracia del Espíritu Santo habló? Gabriel empezó a hablar de nuevo. Pero entonces, ¿qué pasa? Llega Lucía y va a la escuela y dice pues que trasladen a Gabriel a un aula regular, pues que ya no era necesario de que estuviera en el aula para personas con discapacidad auditiva. Pero ¿qué hicieron? La escuela de Santa Teresa no se movieron con ese caso, no, no le pusieron la rapidez que se necesitaba y la importancia. Gabriel se recuperó en el año 2021, pues que fue donde Lucía hizo este proceso para que lo pasaran para el aula normal, pues para el aula de las personas que podían hablar, que podían escuchar. Pero sin embargo, Gabriel terminó en el 2021 en esta aula multigrado para personas con discapacidad auditiva. La madre denunció que en el aula se vivían varias discriminaciones, varios actos discriminatorios y excluyentes. El primero, me permito leer. El 29 de octubre del 2021, en la celebración del Día de los Niños, imagínense qué tan importante el Día de los Niños, que uno cuando está pequeño quiere que se celebre, quiere que se disfrute, que sea un día especial para los niños. No incluyeron, ese día no incluyeron a los del aula multigrado. O sea, Gabrielito quedó por fuera los otros niños que habían por ahí. Dicho salón estaba aislado de los demás, dificultando la integración. Imagínense, en vez de unir, la escuela desunía, porque entonces a las personas que estaban en esta aula multigrado las mandaba para otro lugar. En noviembre del 2021, en la clausura de los salones de transición, tampoco participaron los niños del aula multigrado. Es muy triste ver que personas pasan por esto, pues, y qué es lo que nos redacta la sentencia, de cómo Lucía sufrió este dolor de madre al ver que a su hijo, por un síndrome del cual ni ella ni el niño tienen la culpa, lo estuvieran excluyendo. Pero Lucía, antes de hacer la tutela, ella presentó una petición formal a la Secretaría de Educación y a la escuela y solicitó cuatro cosas fundamentales. Uno, realizar clausura de preescolar para los niños del aula multigrado. 2. Revisar el modelo del aula para evitar discriminación. 3. Trasladar a su hijo a un aula regular para ese año que comenzaba, que sería el año 2022, y elaborar un PIAR, Plan Individual de Ajustes Razonables para Gabriel. Pero entonces imagínense, luego de que Lucía interpusiera, pues, o mejor dicho, hiciera esta petición formal, la Secretaría de Educación dijo que no eran obligatorias esas clausuras, que las clausuras no eran obligatorias, que estaba reglamentado y que bueno, que ellos iban a seguir la ley, que no iban a hacer nada. Pero sin embargo, la Escuela de Santa Teresa dijo que las clausuras eran discrecionales. Defendió que el aula multigrado pues era como una estrategia de inclusión y aceptó que Gabriel pasara al aula regular. O sea, ya se compone un poquito. Pero el 7 de febrero del 2022, Lucía interpuso la acción de tutela, alegando discriminación, vulneración de los derechos de su hijo a la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, libertad de expresión e información, principalmente por la exclusión de actividades extracurriculares como la clausura. Derechos fundamentales que se vieron afectados. 1.
Derecho a la igualdad, que se puede ver en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia. La madre de Gabriel, o sea, Lucía, argumentó de que a ella no le parecía justo, pues, de que entonces los hayan los hayan excluido, mejor dicho, del Día del Niño, de la clausura de transición y de que también que no pudieran estar pues en una constante interacción con los niños que sí son oyentes o que podían oír. Ella lo hizo pensando en su hijo, pero también lo hizo pensando en los hijos de las otras señoras, que los niños estaban ahí, también sufriendo eso, pero que las madres no se preocupaban. El segundo derecho, el derecho a la educación. Se discutió también, oiga qué tan inteligente Lucía, que dijo que, que como así pues que una profesora para tantos niños, que entonces los niños qué era lo que iban a aprender. Y pues es verdad, póngale que fueran 25 o 30 niños para una sola profesora, que tenía que, acuérdense en que eso iba desde transición hasta cuarto de primaria. Entonces, cómo se iba a desarrollar el aprendizaje de estos niños cuando era un solo maestro para tantos cursos y adicional a eso, que tuviera que ser en lenguaje de señas? El tercer derecho es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Perdón, en el derecho a la educación es en el artículo 67 de la Constitución Política y el tercero, derecho al libre desarrollo de la personalidad, es el artículo 16 de la Constitución Política. Lucía dijo pues que se afectaba el libre desarrollo de la personalidad porque los niños más pequeños tenían que acoplarse a lo que quisieran, bueno, o a lo que estuvieran haciendo los más grandes, a las actividades de los más grandes, porque como decía ahorita, una sola profesora para tantos niños se la tenía que ingeniar, tenía que buscar a ver qué era bueno, qué era malo y qué podía servir para el de transición, pero también para el de cuarto grado. Entonces, se tuvo esta discusión, porque a veces esas actividades que le ponían los grandes también las hacían los chiquitos, pero que no dejaba que los niños descubrieran su personalidad o su libre desarrollo de la personalidad. El cuarto derecho que entra a jugar acá, el cuarto derecho fundamental, es derecho a la libertad de expresión y de información, que está en los artículos 20 y 74 de la Constitución Política de Colombia. Decía ella pues que las actividades como decía Lucía, pues argumentaba que al estar el salón alejado de donde estaban los otros niños, los que supuestamente son los normales, los que podían escuchar, los que podían hablar, los que podían ver, los que podían hacer de todo, se les vulneraba este derecho a la libertad de expresión, porque entonces, ¿por qué los niños, porque tener un problema no pueden interactuar bien con ellos, o por qué los tienen tan alejados? Y el quinto derecho fundamental es el derecho prevalente de los niños. La madre enfatizó en que se debe aplicar un principio de interés superior del niño, lo que implica que el sistema educativo debe ajustarse a las necesidades de Gabriel y no al revés. Decisión de los jueces de instancia. En primera instancia, el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías de Santa Teresa, el 21 de febrero del 2022, negó la tutela, con razón en que dijo que no había vulneración de derechos fundamentales, que porque a Gabriel se le fue asignado un aula, una institución, un multigrado, eh, también un aula luego en el aula regular y que conforme a sus necesidades, pues que se le dispusieron varias cosas. Pero entonces, ¿qué pasa? El modelo multigrado dijo esta decisión de primera instancia en su argumentación de que el modelo multigrado seguía los lineamientos del Ministerio de Educación, que estaba funcionando como viento en popa, pues está funcionando muy bien. Y que las actividades extracurriculares como la clausura de transición, ya eso dependía de cada docente y de cada institución educativa. Sin embargo, pues la Corte no tuvo en cuenta de dar el fallo a favor de este niño, sino que dijo no. En segunda instancia, el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes en función de conocimiento de Santa Teresa el 30 de marzo del 2022 también dijo lo mismo, que no, confirmó el fallo de la primera instancia. Dijo que no, que eso pues que no se vulneraban derechos fundamentales, que Gabriel sí se había garantizado,
pues que estaba vinculado como estudiante activo de la Escuela de Santa Teresa. Ellos enfatizaron en eso, en que Gabriel estaba estudiando, que fue lo que la Corte Constitucional no vio, porque justificó que el modelo multigrado como una estrategia ajustada a la jurisprudencia, porque el sistema educativo debe adaptarse a las necesidades del estudiante y no al contrario, lo cual cumplía con el principio de adaptación de la educación. Se llenaron en eso la instancia primera y la instancia segunda, dijeron que no, que entonces que el niño estaba estudiando, que el niño pues estaba bien y que donde estaba estudiando que seguía los reglamentos del Ministerio de Educación y pues que no se podía hacer nada, que se negó la tutela. Consideraciones de la Corte Constitucional. Bueno, entonces la Corte Constitucional tomó varios puntos. El primero fue sobre la clausura de transición del acto simbólico y de la integración. La Corte ahí dijo que aunque no era una obligación legal de que toda persona pues asistiera a estos eventos, era un acto simbólico, cultural, un acto social en el que los familiares se sentían orgullosos de sus niños y los niños se sentían felices de estar ahí en ese acto. Entonces, dijo, aunque no es una obligación legal, tiene un alto valor simbólico. También habló sobre que excluir a los niños sordos del aula multigrado de algunos eventos, como pasó con lo del Día del Niño, sí está vulnerando derechos, el derecho a la igualdad y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. El segundo punto que tocó fue sobre el modelo multigrado. Dijo que el modelo multigrado pues está como viento en popa, pues, que está funcionando muy bien, que según el decreto 1421 del 2017 responde a la necesidad de garantizar la enseñanza de la lengua de la seña cuando la población estudiantil es reducida. Pero también advirtió la Corte que puede generar una exclusión directa si no se acompaña de medidas que garanticen la interacción con el resto de la comunidad. Como ahorita hablaba Lucía, decía Lucía, es que como así que aquí está el aula de mi hijo, me imaginé, aquí está el aula de mi hijo y por aquí están las otras, ¿por qué eso tan alejado? ¿Por qué eso tan lejos? Eso genera exclusión. También habló sobre el plan de ajustes razonables PIAR. Resaltó la Corte que es un deber legal. Es un deber legal que cada institución genere un PIAR, o sea, un plan individual de ajustes razonables para cada niño con discapacidad. Sí o sí lo tenían que realizar. O sea, y la institución educativa en su momento dijo que sí, pero recuerden que la Secretaría de Educación dijo que no. También ordenó a la institución educativa decir que lo debía de hacer, lo tenía que hacer, no si lo quería, sino que, hombre, tenía que hacer un diseño y un formato de aplicación en concordancia con cada familia de los niños. También habló sobre los derechos de los niños en general y reiteró el principio del interés superior del menor, que está en el artículo 44 de la Constitución Política, señalando que el sistema educativo debe ajustarse a las necesidades del niño y no al revés. Recordó también que la educación inclusiva implica no solo el acceso al aula, oiga qué tan importante, no solo el acceso al aula, sino también plena participación en los espacios académicos, sociales y culturales. Decisión final de la Corte Constitucional. La Corte cogió la sentencia de primera instancia, cogió la sentencia de segunda instancia y ¡pum! Dijo que no, que eso no valía, que entonces lo que valía era lo que estaba diciendo la Corte, que habían dedicado 3 magistrados para tomar una decisión. Y entonces ordenó 3 cosas muy sencillas. La primera, le dijo a la institución que le tenía que hacer pues un acto de clausura simbólico a los niños que estuvieron en el aula multigrado en el año 2021, porque no se les había hecho, porque se tuvo por fuera. Entonces tuvieron consideración en Gabriel, o bueno, con Gabriel y con los otros niños. También dijeron pues que tenían que implementar un PIAR, tenían que implementar el PIAR a la institución de Santa Teresa le dijo que tenía que implementar el PIAR de Gabriel de forma adecuada, en el que su madre, Lucía, también pudiera participar. Y también dijo que tenía que revisar el modelo de inclusión de la Escuela Santa Teresa, para que no pues siguieran habiendo estas demandas de tutela y para que no, pues para evitarse eh, todo este caso, todo este caso jurídico. Entonces aseguró también que los niños del aula multiclado, bueno, que ordenó
a la escuela que tenía que mirar su programa de inclusión para que los niños del aula multigrado no sintieran sus derechos vulnerados en cuanto a la igualdad y no los miraran como estas personas quienes son, estas para allá, estas para allá. Entonces, para que los pudieran integrar y para que pues pudieran tener buenas condiciones de actividades escolares y extracurriculares. Problema jurídico, y me permito leer. Las entidades accionadas, o sea, la Escuela de Santa Teresa y la Secretaría de Educación del mismo municipio, o sea, de Santa Teresa, vulneraron el derecho a la educación y a la igualdad del niño Gabriel al no incluirlo en la clausura del grado de transición en 2021 y al no elaborar oportunamente el Plan Individual de Ajustes Razonables, el PIAR, solicitado por su madre. 2. El modelo de aula multigrado que aplica la Escuela de Santa Teresa afecta los derechos a la educación e igualdad de los estudiantes sordos, en la medida en que, aunque busca desarrollar la lengua de señas, aparentemente los mantiene aislados y excluidos de otros espacios académicos y sociales de la institución. Este problema jurídico se tomó en base de lo que he explicado anteriormente, sobre, por un lado, de que se tenía, de que, bueno, hicieron una petición formal, dijeron, la Secretaría de Educación dijo que no, la escuela aunque dijo que sí, pues tiene más peso lo de la Secretaría de Educación porque es a nivel municipal, y pues entonces ahí es donde se preguntan que si vulneraron el derecho a la educación y a la igualdad, y por otro lado vuelven y nos preguntan que si vulneraban el derecho a la educación y a la igualdad de los estudiantes sordos eh, por el aula multigrado. Decisión. La Corte Constitucional dijo tres cosas, o mejor dicho, hizo tres cosas con este caso. Según la sentencia T de tutela 085 del 2023, la Corte Constitucional decidió: 1. Revocar la sentencia de primera instancia y segunda instancia que habían negado la tutela. Como les dije ahorita, cogió la Corte, yo soy la Corte, esta es la primera instancia, esta es la segunda instancia y ¡boom! Adiós, papá. Se esfumaron. 2. Conocer el amparo de derechos conceder el amparo que se le proteja a Gabriel los derechos fundamentales de igualdad y de educación, pero no solo a Gabriel, sino a los niños que también hicieran parte de este aula multigrado. 3. También hizo tres órdenes principales a la Escuela de Santa Teresa. 1. Realizar un acto de clausura simbólico. 2. Elaborar y aplicar un plan individual de ajuste razonable, o sea, un PIAR para Gabriel, con la participación de su madre. Pero también pues este se tiene de ejemplo para otras personas que pasen por este mismo caso. 3. Adoptar medidas para que los niños del aula multigrado participen en todas las actividades escolares y extracurriculares de las condiciones. Yo creo pues, y que no lo voy a decir desde lo que dicta la sentencia, sino que lo voy a decir desde lo que yo pienso, y es de que no podemos discriminar a una persona simplemente porque no sea como nosotros. Si nosotros conocemos una persona que no oye, una persona que no ve, una persona que no habla, como en este caso Gabriel, ¿por qué los vamos a discriminar? ¿Por qué mejor no lo apoyamos? Entonces, me parece que muy mal arrendados la, la, la escuela, pero también la Secretaría Municipal de Educación. Porque eso no se le hace a un niño, eso no se le hace a un niño, y uno debería pues procurar siempre estar cuidando esos derechos de los niños, porque los niños se respetan, los niños se quieren, los niños se le hacen cumplir sus derechos y también se le exigen sus deberes, pero no se excluyen, no se excluyen simplemente que porque sean diferentes a nosotros, que sea una invitación pues a que como personas entendamos de que en las diferencias está la unión y de que con personas mucho más diferentes a nosotros podemos hacer grandes cosas, con discapacidad, sin discapacidad. Pero también entonces la Corte Constitucional le dijo a la Secretaría de Educación que tenía que hacer un seguimiento sobre el PIAR. O sea, le dijo la Corte Constitucional le dijo a la Secretaría de Educación: ustedes
tienen que estar pendientes de que se esté cumpliendo el PIAR y el modelo de inclusión aplicado a la institución de Santa Teresa. Tienen que hacer seguimiento de lo que la Corte le ordenó a la escuela. Si la Secretaría Municipal no hace esto, vea, Tuki Tuki Lulu y se enfrentan a más problemas pues jurídicos. La escuela también lo debe de cumplir. La escuela también lo debe de cumplir como para no ganarse también un problema jurídico. Entonces nada, esto ha sido todo. Que nos quede pues claro la sentencia de que comenzó como un caso de vulneración de derechos fundamentales, pero que gracias a la Corte Constitucional pudieron tener en cuenta a Gabriel y a los niños con discapacidad auditiva para poderle dar un PIAR, para poderle decir que a las personas que están en multigrado que tienen derecho a que les hagan pues su homenaje de transición, para que sepan que cuentan en nuestra sociedad. Y como la reflexión que daba ahorita, todos convivamos con todos, no hagamos a nadie menos, no hagamos a nadie menos. Y esta sentencia da derechos a las personas con discapacidad, con el síndrome de Kevner, pero que también nos quede la enseñanza de que no se puede discriminar a nadie, estemos donde estemos, en un colegio, en una universidad, en un entorno social, en una secretaría, en una alcaldía, no discriminemos a nadie, simplemente convivamos, la unión hace la fuerza. Muchas gracias y pues nada, esta ha sido mi exposición, muchas gracias por la atención prestada, si está un poquito larga pues me disculpan, pero son los parámetros para la exposición. Muchas gracias, Dios los bendiga.